Aló. Aló. Tengo que acercarlo. Ok. Ustedes dicen. Ya va. Bueno, muy buenos días. Hoy el bloque parlamentario de la Alternativa Democrática quiere fijar posición ante la grave crisis económica que actualmente padecen todos los venezolanos. No podemos explicarnos cómo en el gobierno pareciera que actuaran como que las colas, las largas colas que se crean frente a los mercados, automercados, fueran una especie de ficción. Como que si fuera mentira que a las amas de casa y a los venezolanos cuando van al mercado consiguen los productos cada vez más caros, que tienen que hacer largas colas para conseguir la harina pan, la leche, el azúcar, el papel de baño. No es posible que el gobierno actúe como que el salario de los venezolanos alcanza para adquirir los bienes y servicios de primera necesidad. Y ante esta crisis, ¿cuál es la posición del gobierno? ¿Qué es lo que dicen los altos funcionarios de este gobierno? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué los van a seguir diciendo? Que la solución entonces es pedir más prestado, que la solución es importar más, que la solución son más controles sobre ya una economía absolutamente controlada, que lo que se puede para solucionar los problemas es seguir creando órganos superiores que no proponen nada en concreto a los venezolanos, que la solución es seguir firmando convenios. El gobierno nacional tiene que asumir con responsabilidad y seriedad los graves problemas económicos que hoy está enfrentando el pueblo de Venezuela. No nos queda claro a los diputados de la Alternativa Democrática que se pretenda hacernos creer que recibir un crédito, un préstamo, un financiamiento, no sé cómo lo quieres llamar, Nicolás Maduro, de 5.000 millones de dólares es un logro para la economía venezolana. No, esa es la ratificación de que en Venezuela estamos necesitando las divisas y que no las tenemos para resolverle los problemas que tanto agobian al pueblo de Venezuela. Las señales que hemos recibido desde el punto de vista económico de este gobierno dirigido por Nicolás Maduro ha sido cómo ha venido progresivamente las reservas internacionales cayendo. Ver cómo las reservas operativas están en el nivel más bajo de toda la historia republicana de Venezuela, que ya a mitad de este año habíamos superado todo el monto autorizado de endeudamiento en la ley de presupuesto, que nuestra empresa PDVSA ha salido a pedirle prestado a los rusos, a los gringos, a los chinos, mientras que la producción de esta empresa viene cayendo permanentemente. Como representantes del pueblo de Venezuela, es nuestro deber hoy exigirle al Gabinete Económico y al Poder Ejecutivo y al Presidente de la República que nos diga cuántas divisas quedan en el Fonden, cuántas en el Fondo de Eficiencia y cuánto dinero queda en cada uno de los fondos que hoy son manejados extrapresupuestariamente. ¿Por qué tenemos que pedir tanto prestado, tanto dinero en el extranjero, cuando el ingreso petrolero está por encima de $100 cada barril? ¿Cómo está valorado nuestro oro? ¿Cuáles son la verdad de esos anuncios de posible venta de nuestro oro, de las reservas, del oro certificado? Las medidas que nos prometen hasta este momento el gobierno nacional no son soluciones. Esas medidas no son un plan. Un plan necesita un diagnóstico serio y responsable y que no empiece con el tema de que no somos culpables desde el gobierno, que culpable es un plan que se elabora en el extranjero, que los culpables son los acaparadores, que los culpables son los venezolanos que ahora consumen más. No, los únicos responsables de la crisis económica que hoy padece Venezuela es el actual gobierno y tienen que asumirlo con responsabilidad para que puedan convencer al pueblo de Venezuela de que hay un verdadero propósito de enmienda.
Ante el fracaso del modelo económico de este gobierno, se exige un cambio en la política. Ese fracaso está asignado hoy, sus mejores señas son que el bolívar se ha venido devaluando, que sigue su depreciación, que cae el poder adquisitivo de los sueldos de los venezolanos y de los salarios de todos los ciudadanos de este país, que se ha destruido el aparato productivo venezolano y se ha reducido el empleo formal, el empleo estable, el empleo productivo. Otra señal de este fracaso es precisamente que se ha llevado a la industria petrolera venezolana a las puertas del colapso, a las puertas de un declive operacional. Por un lado, una producción que lleva más de 2 años descendiendo, y por el otro, compromisos que comprometen la producción a futuro, limitando, mermando, cercenando el ingreso de divisas que requiere el pueblo de Venezuela para atender las importaciones de los productos de primera necesidad, al punto del declive de nuestra empresa, que ya se estima que la importación que hará nuestra empresa petrolera de los derivados del petróleo y de crudo estarán proyectados este año por encima de los 10.000 millones de dólares. Sí, Petróleos de Venezuela importando gasolina, nafta, diésel. Aunque parezca increíble, pero ese es el resultado de la mala gerencia de nuestra industria petrolera, de la utilización de PDVSA para construir casas, para vender comida, en vez de estarse especializando en la producción de nuestra primera fuente generadora de riquezas. Se ha endeudado al país, incluso hipotecando las riquezas bajo el subsuelo, con una fuerte concentración de una sola potencia extranjera, en este caso de China. Casi toda la red de servicios e infraestructura física está colapsada en el país. La dependencia de las importaciones, la falta de divisas, la inflación, la escasez y el desabastecimiento son los signos de este gobierno. Por un lado, el costo de la vida empobrece permanentemente a los venezolanos. De acuerdo al propio Banco Central, la inflación acumulada el último año ya está por encima del 39.2%. Pero lo más grave, la inflación que más castiga al pobre, a los sectores populares, la inflación en alimentos, de acuerdo al propio Banco Central, ya está encima del 51.7%. Es una inflación récord. Cuando comparamos la inflación de América Latina, desde el año 99 hasta la fecha, el promedio en América Latina es de 174%, mientras que la inflación venezolana está por encima de los 1.931%. El salario mínimo del venezolano cada vez se separa más de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica. De acuerdo al Senda, hoy la canasta básica es de 12.722 bolívares y la canasta alimentaria está por encima de los 6.810 bolívares, mientras que el salario mínimo del venezolano es un salario de hambre, de sobrevivencia, de tan solo 2.700 bolívares. Ya grave es el tema de la inflación y tenemos que sumarle un problema gravísimo, que es el del desabastecimiento. El promedio, de acuerdo a las cifras del propio Banco Central, en lo que va de año, el desabastecimiento es del 20%. Es decir, cuando un ama de casa va al supermercado, de cada 5 productos que busca, 1 no consigue. Cuando lo vemos por rubros, nos encontramos que el azúcar, 85.3% de desabastecimiento, de acuerdo al propio Banco Central, que no desmientan estas cifras porque están en los informes del órgano emisor. El aceite de maíz, 86.6%, leche líquida, 81.5%, leche en polvo, 85.8%, incluso el papel toalé, el papel de baño, el papel sanitario, donde vemos colas a venezolanos peleando por conseguirlo,
¿Dónde están los miles de millones que dispuso este gobierno en un crédito adicional para importar este producto de primera necesidad? La política económica de este gobierno ha destruido todos los sectores productivos de Venezuela. Encontramos, por ejemplo, que el sector de maquinarias y equipo, el decrecimiento de la producción es del 44%. En los automotores, el sector ha decrecido en 43.3% y pretenden engañar a los venezolanos que con la aprobación de un instrumento jurídico se va a resolver este problema. Este problema se resuelve cuando se le entreguen oportunamente las divisas requeridas por el sector, por todos los sectores, para poder producir las necesidades, las exigencias del pueblo de Venezuela. Las importaciones en este gobierno han venido creciendo de acuerdo a las propias cifras del Banco Central. En el año 2005, para cubrir todas las importaciones, se disponían de 24.008 millones de dólares. El año pasado, de acuerdo al propio Giordani, se utilizaron 59.339 millones de dólares. Este año, a mitad de año, en 6 meses, las importaciones están en 27.519. Si proyectamos esto, no podemos sacar sino otra conclusión de que cada día somos más dependientes de los bienes y de servicios que se producen en otro país, negándole con ello la posibilidad de empleos estables y formales al pueblo de Venezuela. Estas importaciones que el propio Giordani denunció, que buena parte de ellas servía para enriquecer a los boliburgueses y a los que se les asignaban los dólares preferenciales, queremos decirles a los venezolanos que el 45% de las importaciones que hoy se hacen en Venezuela son hechas por el gobierno nacional. Allí es donde tenemos que meter la lupa. Ahí es donde tenemos que desarrollar una verdadera lucha contra la corrupción administrativa. ¿Cómo es posible que estas declaraciones de Giordani solo sirvieron para que lo sacaran de finanzas, pero no se ha permitido ni siquiera una investigación seria para saber quiénes son los organismos que están desangrando el erario nacional a través de importaciones que nunca llegan para satisfacer las necesidades del pueblo de Venezuela? Las reservas internacionales desde el año 2008, donde habían más de 30.000 millones de dólares líquidos de las 43.000 millones de dólares que estaban en esas reservas. Hoy las reservas tan solo son de 22.517. Y lo que son las reservas operativas, las líquidas, algunos dicen que son 900 millones. El más generoso dice que son 1.300 millones. Cifra que no alcanza ni siquiera para cubrir un mes de las importaciones de los bienes y servicios que requiere el pueblo de Venezuela. Ahí tenemos un mercado paralelo que distorsiona la economía nacional. Pero ¿de dónde sale ese precio? Ese precio que le prohíben a los venezolanos mencionar. Ese mercado que es un delito nombrar, pero que ha permitido que muchos de los bienes y servicios que hoy están demandando los venezolanos sean a través de la utilización de esa divisa. Y ese precio sale, y hay que decírselo a los venezolanos, producto de la irresponsabilidad con que se ha venido manejando el banco emisor. Ya la masa monetaria circulante, es decir, los bolívares que están en la calle, está por encima de los 920.000 millones de dólares, de bolívares, mientras tenemos unas reservas tan solo de 22.000. Al hacer esa operación matemática, 920.000 entre 22, nos da que cada dólar respalda a 40.74 bolívares que están circulando en manos de los venezolanos. Porque la voracidad del gasto público, ese gasto dispendioso, irresponsable, que financia el gobierno, que utiliza el gobierno para financiar campañas electorales, para celebrar saraos, para tratar de exportar un proyecto político que ha fracasado en todas partes del mundo y que ya fracasó en Venezuela, los ha llevado a prender la máquina y a seguir emitiendo bolívares y bolívares.
no dándose cuenta que con eso cada vez que emiten un papel billete, lo que hacen es empobrecer al venezolano, es sacarle el dinero a los venezolanos del bolsillo. Y esto ocurre cuando tenemos un precio petrolero sin precedente, con un crecimiento permanente y sostenido, que ya está por encima de los $103 el barril, y que a pesar de esos ingresos hemos hipotecado a Venezuela como nunca antes. PDVSA, esa empresa que antes era orgullo nacional, que estaba entre las 3 primeras empresas del mundo, hoy está en una crisis, producto de convenios internacionales que nos obligan a entregarle el petróleo de los venezolanos a otros países sin cobrar por ese petróleo, dando financiamiento hasta por 20 años a tasas del 1 y del 2%. Pero que además de eso, esa producción ahora también tenemos que utilizarla para pagar el endeudamiento que tenemos con China. Endeudamiento, financiamiento, como quieras llamarlo, Nicolás, estás hipotecando el futuro de Venezuela y estás quebrando a PDVSA, una empresa endeudada que usa los recursos de la industria en asuntos distintos, que desnaturaliza su razón de ser, con una carga burocrática que ya se dice más de 100.000 personas trabajando, y aumentan la carga burocrática y baja la producción petrolera, con litigios internacionales que puede hacer que Venezuela pierda activos en el mercado internacional, con una mala gerencia que ha hecho perder la capacidad de refinación y de producción. Nuestra moneda, venezolanos, ha perdido en menos de 14 años más de 1.095% de su valor. Es decir, los venezolanos nos hemos empobrecido en más de 1.000% en menos de 14 años. Nuestra deuda externa ya sobrepasa los 111.000 millones de dólares, de acuerdo al propio Banco Central, incluyendo los 5.000 millones que no son deuda, sino que es financiamiento. Pasó de 35.087, que era en el año 98, a 117.000 en el año 2013. La deuda interna pasó de 2.500 millones de bolívares a más de 380.000 millones de bolívares. ¿Qué hacer ante este terrible cuadro, ante esta terrible realidad? En primer lugar, desde la bancada de la Alternativa Democrática le proponemos al gobierno restablecer la seguridad jurídica y la estabilidad en Venezuela. Reglas claras que se respeten y que sean favorables para el desarrollo de las fuerzas productivas del país. Detener la decadencia de PDVSA, cambio en su gestión, profesionalización y desvincular a PDVSA de todos estos fondos externos y del Banco Central, y centrar la actividad de la industria tan solo en la actividad petrolera. Inicio del desmontaje de Cadivi, porque nadie puede explicar cómo en Venezuela, donde hay control en el tipo de cambio, control en las tasas de interés, control en los costos, control en los precios, y a pesar de eso tenemos la inflación más alta de América Latina y la segunda más alta del mundo. Ya lo decía Giordani en la Asamblea Nacional. Ese modelo del control de cambio económicamente fracasó. Y su única razón, según las propias palabras de Jorge Giordani, son razones políticas. De esa mala política que ha venido a destruir las posibilidades del progreso y del bienestar de todos los venezolanos. Hay que ponerle fin a la opacidad. Ya basta de que se sigan manejando presupuestos paralelos que nadie conoce. Hay que darle transparencia a los presupuestos. Cambio en la dirección de la economía. Una política nacional concertada para bajar la inflación. Sentar a los factores productivos del país. Ya basta de creer que por la vía de ley o de decretos, como hizo el dictador de Zimbabue, que pretendió decretar la prohibición de la inflación. La inflación tiene que ser el esfuerzo concertado del gobierno, de los factores productivos, de la masa laboral y del ciudadano en términos generales. Establecer
y normar el orden fiscal, reducir el gasto público dispendioso e irresponsable y aumentar la inversión social para darle compensación a los venezolanos que hoy sufren los rigores de este desgobierno. En definitiva, para poder producir un cambio económico se necesita un cambio político. La reactivación de las fuerzas productivas de nuestra economía solo serán posibles por un cambio total en la política y la economía. La ceguera ideológica que ha marcado a este gobierno impide realizar esos cambios necesarios y generar la confianza en la población venezolana. Por eso, insistimos, ya basta de pretender desconocer la realidad nacional. Ya basta de pretender decir que es una ficción la escasez, las largas colas que hacen las amas de casa. Ya basta de pretender decir que tenemos un salario que le permite a los venezolanos satisfacer sus necesidades. Ya basta de pretender echarle la culpa a otros, cuando el primer responsable, y lo sabe el pueblo de Venezuela, es este gobierno que ha desangrado el erario público, que está marcado por la corrupción, por la ineficiencia y por la incapacidad. Buenas tardes, diputado. Hay riesgo de hiperinflación, hay liquidez. ¿Cuál es la proyección que hace la Mesa de la Unidad del panorama económico para el año entrante? Porque el 15 de octubre tiene el gobierno que entregar el presupuesto de la Nación y el endeudamiento para 2014. Quería saber cómo ven ustedes ese panorama y si van a pedir la interpelación del Gabinete Económico en la Asamblea, aunque generalmente cuando ustedes siempre piden ese tipo de acciones es rechazada por la bancada del chavismo. La vamos a pedir, la hemos pedido y la seguiremos pidiendo. En las dos últimas sesiones de la Asamblea Nacional, primero en boca del diputado Irán Gaviria, y esta semana pasada lo hizo el diputado José Manuel González, que exigieron que el alto gobierno fuera a darle explicaciones a la Asamblea Nacional y al país sobre las medidas que está tomando y las consecuencias que desde el punto económico han tenido esas medidas. En Venezuela no solo estamos en riesgo de una hiperinflación, en algo mucho más grave, que es el estancamiento económico con inflación. Es decir, es una especie de cóctel que el único que lo padece y lo sufre fundamentalmente es el pueblo de Venezuela. Venezuela en 14 años ha tenido el gobierno más rico de toda nuestra historia republicana y lo que ha hecho es empobrecer cada día más a cada venezolano. Diputado, ¿qué viene ahora? Porque el panorama que usted pinta no es nada alentador y las amas de casa siguen cayéndose a golpe en los automercados para encontrar papel toalé y leche. ¿Vamos a estar peor? ¿Los venezolanos creen en algún momento estar peor de lo que se está ahorita? ¿Cuál es el futuro, por ejemplo, para las amas de casa? Si el gobierno no entiende que tiene que dar un viraje en la materia económica, por supuesto que vamos a estar peor. Ya lo decía al principio de mi intervención, las señales que hemos visto este año es incrementar de manera exponencial la deuda. Es la pérdida de las reservas internacionales. Es el que hoy tenemos unas reservas operativas las más bajas que recuerde el país. Todas estas señales nos llevan a tener la convicción de que si no hay un cambio real en las políticas económicas, no esos anuncios que está haciendo el gobierno de que ahora, bueno, el alto mando económico o que, bueno, vamos a suspender esa corruptela que se ha creado en muchos organismos públicos en la emisión de los certificados de no producción, de las solvencias, de unas subastas que no son subastas, pero que tampoco aparecen después que las habían prometido que se iban a realizar cada 15 días. Y que lejos de disponer las pocas divisas que tiene el país para incrementar la producción nacional, se van por la vía de las importaciones, es decir, para generar riquezas en otros países y por supuesto riquezas a los boliburgueses, porque hoy la mitad de las importaciones que se está haciendo en Venezuela las está haciendo es el gobierno de Nicolás Maduro. Si no se cambia ese modelo económico,
por supuesto que los resultados van a ser terribles para el pueblo de Venezuela. Ya hoy son terribles, pero todas las señales es que van a seguir empeorando. Sí, bueno, un habilitante no podría darle celeridad a las reformas que son necesarias por lo menos para abrir el mercado de capitales, que dicen que hace falta en este momento. No se trata de nuevas leyes, se trata de políticas, se trata de medidas económicas que tiene que tomar el gobierno, con transparencia, con que funcionen los organismos de control. Las nuevas leyes habilitantes se han venido utilizando en este país para hacer lo que le venga en gana al gobierno de turno. Aquí se nos pidió una ley habilitante para atender a los damnificados de las lluvias del año 2010. Ahí siguen los damnificados. ¿Y qué se aprobó con esa ley habilitante? La reforma de la ley del trabajo, la reforma de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. ¿Usted me quiere decir a mí qué tenía que ver la ley de las Fuerzas Armadas con la atención a los damnificados? El Código Procesal Penal, incluso violando la Constitución Nacional. Aquí lo que se impone es restablecer el rol de cada institución y que si queremos una lucha contra la corrupción administrativa, debemos empezar es por designar un Contralor General de la República que sea designado de acuerdo a lo que establece la Constitución para que pueda actuar con autonomía y con independencia, para que pueda realmente investigar y no tenga que su dependencia o su permanencia en el cargo depender de las personas precisamente a las que tiene que investigar. Ahí está el punto. Entonces, en este momento no se trata de nuevas leyes. Venezuela tiene un ordenamiento jurídico amplio, bastante rico. Lo que no tenemos son instituciones que hagan cumplir la ley. Ayer el presidente decía que tenía 102 diputados para la aprobación del habilitante. ¿Son titulares? ¿Son suplentes? ¿Ustedes manejan esa información o fue simplemente anuncio, pamplinadas del presidente de la República? Bueno, yo no sé, habría que preguntarle cómo los financió o cómo se endeudó para obtenerlos o cómo se hipotecó, aunque resulta que financiamiento y endeudamiento no es lo mismo. Por eso es que cuando uno escucha eso dice, con razón la economía está como está. Aquí estamos tratando de hacer un verdadero aporte. Queremos sentarnos con el gobierno para que empecemos a tomar estos mecanismos y estos correctivos que estamos anunciando hoy. Porque en definitiva, los errores del gobierno no los paga el gobierno, los paga el pueblo de Venezuela y a ellos nos debemos. Muchas gracias. Gracias.